El autor reconoce que el método de la escuela austriaca extraña muchas veces al lector que se enfrenta con él por primera vez. Habrán surgido seguramente algunas dudas y problemas que intentaremos aclarar. Es importante porque el método hipotético y el método genético deductivo, es decir, el método que no parte de lo empírico, sino que parte de una axioma central y deduce teoremas económicos, puede parecer a primera vista extraño al ambiente de cientificidad exagerada que existe hoy en día, al ambiente neopositivista que existe hoy en día, que ensalza lo empírico. Pero es un método muy fructífero. Pero aclaremos algunos puntos. A ver, lee, mi amor. En primer lugar, me interesa dejar bien aclarado el axioma praxeológico básico, pues es esencial en el método de los austriacos. Toda vez que el hombre actúa, lo hace porque hay alguna situación que le insatisface y busca reemplazarla por otra que le satisfaga más. En este momento estoy escribiendo porque escribir me satisface más que no escribir. O sea, toda acción humana busca inexorablemente lo que podríamos denominar felicidad en sentido formal, es decir, definida simplemente como el fin de toda acción humana. A ver, la felicidad definida en sentido formal es el alcance de tu fin. Cuando tú, con tus medios, alcanzas tu fin, eres feliz. Eso formalmente hablando, sin contenido práctico de la felicidad. La felicidad es un concepto praxeológico vacío de contenido práctico, de contenido empírico. Es simplemente el hallarse en plena satisfacción del fin. Y bueno, lo que dice acá es que el axioma central es que el hombre actúa y que el hombre actúa porque quiere pasar una situación menos satisfactoria a una más satisfactoria. Y lo interesante es que todo intento de contradecir este axioma central, este axioma básico, cae en un actuar humano. Es decir, si alguien de ustedes quisiera demostrarme a mí que el hombre no actúa, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que coger un medio, plantar la mano, tener un fin, demostrarme que no es cierto que la acción humana actúa y tener un plan, una idea tecnológica de cómo exponer el argumento y tendría que tener la motivación de que con esa demostración de contradecir mi axioma, ustedes estarían más satisfechos. En otras palabras, ustedes al tratar de declarar que la acción humana es falsa, estarían actuando humanamente y en realidad estarían ratificando el axioma central de la acción humana. Por eso es que decimos que la acción humana, el hecho que el hombre actúa es un axioma inteligible, evidente por sí mismo. Se piensa inmediatamente, sin embargo, al enfrentarse uno por primera vez con tales afirmaciones en las acciones denominadas altruistas, induciéndonos tal cosa a sostener que hay acciones que no buscan la propia felicidad, sino la felicidad del prójimo. Sin embargo, eso no afecta a la acción. En efecto, en tales casos, el sujeto actuante encuentra la situación que le satisface más en la felicidad del prójimo. A ver, habíamos dicho que la acción humana implica pasar de una situación menos satisfactoria a una situación más satisfactoria en la cual alcanza el fin. Y el fin de todo ser humano es alcanzar su fin. Y alcanzar ese fin es la felicidad. Es decir, el fin de toda acción humana es buscar la felicidad personal. Ahora, ante la crítica de eso excluye el altruismo, simplemente incluimos en el interés personal el sentido de Adam Smith, de Ferguson y de Hume, la búsqueda de interés personal, la búsqueda de la felicidad que está consagrada en la Constitución americana. La búsqueda de felicidad es una búsqueda que incluye el respeto por la búsqueda de felicidad del otro. Es decir, la búsqueda de felicidad en sentido de Jefferson, que es vital en este contexto liberal clásico de los austriacos, es aquella búsqueda de la felicidad que se satisface en que el otro también encuentra su felicidad. Es decir, esta búsqueda de interés personal socialmente compatible con la búsqueda de interés personal de otra persona. No es la búsqueda de interés personal a costa del otro, sino aquella búsqueda de interés personal que ayuda al otro también a encontrar su interés personal. Eso es muy importante para entender los dos tipos de juego que hay en la economía. El juego de economía de tipo cero, de suma cero, que es cuando yo encuentro mi interés personal a costa del otro. Cuando yo gano 20, el otro pierde 20, más 20 menos 20, 20 es 0, juego de suma cero. Y el juego de suma positiva, es decir, cuando yo encuentro mi fin, el otro también encuentra su fin. Yo gano cuando el otro gana.
el capitalista gana cuando el trabajador también gana. Lo contrario sería que el capitalista gana cuando el trabajador pierde. Ese es un juego de suma positivo o un juego de suma negativo, de suma cero, perdón. Entonces, la definición de el hombre actúa en pos de su felicidad personal está situada en un contexto de suma positiva. Eso es muy importante, pero depende del marco jurídico, del marco institucional en la cual se sitúa la acción humana. Es decir, hay que reconocer a la crítica que en dado cierto marco socialista o mercantilista, la búsqueda de la felicidad propia se hace a costa de lo demás. Pero dado un marco jurídico, un marco institucional de Estado de Derecho liberal, entonces ahí sí, la búsqueda de felicidad es compatible con la felicidad de demás. ¿Preguntas al respecto? Sí, concuerdo con usted. En todo caso, ¿cómo conciliar el tema de que si bien se busca, ¿no? El ideal es de que se busque el beneficio, el win-win, ¿no? Entre el empresario y el trabajador, ¿no? Y es lo que aspiramos también como austriacos, ¿no? Correcto. No podemos negar la realidad de que hay mucho mercantilismo, sobre todo en Latinoamérica y en mismo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos actual, sí, correcto. Claro, busca el favor a través de la política, ¿no? Y socavando la competencia entre las demás personas, los demás competidores y hundiéndolos prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar eso, no? Justamente, Franco, tú tienes una revista, creo, en la cual publiqué yo un pequeño artículo. Justamente hablo de esa situación ahí. Hablo de la situación en la cual la propiedad privada es perjudicada socialmente y el contexto en el cual la propiedad privada es una bendición social. Justamente depende del marco jurídico, ético, institucional. Claro, el juego de suma positiva, de la situación win-win, depende de las reglas de juego. La situación win-lose, de suma, el juego de suma cero, es otras reglas de juego. Y como tú bien dices, cuando las reglas de juego son mercantilistas, acá en el Perú, el peruano aprende rápidamente que el vivo vive el tonto y el tonto es su trabajo. Es decir, el vivo es aquel que tiene contactos políticos, aquel que se mueve organizándose políticamente, aquel que compite en el mercado de favores políticos, organizándose y haciendo presión política sobre el poder, y el tonto es aquel que vive su trabajo y aquel que es honesto, pero por ser honesto está siempre perjudicado. Hay una situación en Latinoamérica en la cual los honestos son los que llevan el palito corto, son los que siempre pierden, y los, por la palabra, pendencieros son los que siempre están ganando los contratos jugosos. Y justamente eso tiene que ver mucho con el marco ético jurídico y con la falta de una revolución ética, y una revolución ética y una revolución institucional. Justamente lo que nos enseña la teoría de juegos es que el hecho de que haya una situación win-win no depende de lo bueno o malo que sea persona, sino depende del marco institucional. Es decir, una misma persona, ni santa ni pecadora, un poquito ángel, un poquito demonio, puesta en un marco teórico liberal, va a llevar la sociedad a una situación win-win. Pues esa misma persona, con esa misma motivación egoísta que en una situación de marco liberal y en una situación win-win, puesta en un marco jurídico, un marco institucional, un marco ético, mercantilista o peor aún un socialista, llega a la sociedad, una trampa social, a la perdición social. Entonces, lo interesante de los tres juegos es mostrarnos que el desarrollo de una sociedad no depende tanto de la bondad o maldad del ser humano, pues el hombre es igual de malo o igual de bueno en diferentes sociedades, sino depende mucho de su marco institucional, marco jurídico, marco ético. Y es ahí donde nos proponen los austriacos y también la economía no institucional de Douglas North y de gente como Ronald Coase y de Buchanan y de Gordon Tullock, el mejorar, el revolucionar nuestras instituciones sociales. Sí, gracias. En todo caso, tomo como resumen que habría que modificar las leyes, ¿no? Y también hacer un tema cultural bien fuerte sobre la sociedad, ¿no? Sí, ahí el consejo que les puedo dar es que yo he llegado a la conclusión que la academia, o sea, el hecho de desarrollar think tanks liberales que influyen en la academia no es suficiente. Es decir, si los liberales nos vamos a encerrar en nuestra torre marfil de cócteles académicos, donde damos conferencias académicas y nos regocijamos y nos encerramos entre nosotros de cóctel en cóctel, nunca vamos a influir a la sociedad. La forma
forma de influir a la sociedad y de acompañarla culturalmente, que es lo que faltó en Chile, acompañar culturalmente a las instituciones liberales económicas, nunca fueron acompañadas culturalmente, es justamente a través de un trabajo partidario, un trabajo de docencia política que solo están llamados a hacerlos en la sociedad moderna los partidos. Los partidos están llamados ideológicamente a hacer docencia política ideológica. Si los partidos fallan, como están fallando en Latinoamérica, falla el acompañamiento cultural de la economía de mercado y a la larga va a haber una revolución socialista porque se siente que no tiene apoyo cultural de la economía de mercado. Justamente por eso yo estoy entrando a esa batalla cultural que es una batalla política. Y no me refiero a la batalla cultural de la lucha de género o el feminismo, sino me refiero a la batalla cultural básica, que es la que se opone al socialismo y la que promueve las ideas básicas de un orden espontáneo liberal, como lo que estoy enseñando acá. Por eso los invito a la acción política partidaria. Arriésguense. Por otra parte, debe dejarse bien claro que los conceptos praxeológicos de utilidad, ganancia, son formales. Esto es importante, es importante entender que es una utilidad formal y una ganancia formal en la praxeología. Es decir, cuando estamos hablando de praxeología, del análisis de la acción humana y sus consecuencias ontológicas, cuando hablamos de utilidad, como aquella valoración que le damos a los medios, aquella mayor o menor estima subjetiva que le damos a los medios, estamos hablando de una utilidad formal que significa que uno es atraído de alguna manera por el medio, sin decir concretamente en qué consiste en la práctica esa atracción, esa estima, esa mayor o menor estima. Es decir, no se mide ni tampoco se llena de contenido. Igual la ganancia. La ganancia, en términos praxeológicos, cuando una persona en una acción humana alcanza una ganancia, solo quiere decir que ha alcanzado su fin y que frente al alcanzar ese fin, la alternativa segunda mejor ha sido menor valorizada. Es decir, la alternativa escogida ha resultado tener una ganancia porque ha sido mejor que la segunda alternativa dejada de lado. Eso es todo lo que quiere decir ganancia, no quiere decir algo monetario, algo crematístico, dinero, dólares, nada de eso. Simplemente quiere decir que psíquicamente alcanzamos nuestro fin. Después se puede traducir esto, cuando se analiza la economía, en ganancias monetarias. Pero por ahora, en términos praxeológicos, son términos formales que solo tienen un contenido de definición, tal como lo he dado, y no de un contenido monetario o un contenido de hedonista, ¿no? Es muy importante resaltarlo, porque son términos técnicos formales. Así como 1 más 1 es 2, no estamos diciendo una pera más una manzana son 2 frutas, sino estamos diciendo 1 más 1 es 2 formalmente, 1 más 1 es 2, es decir, en términos sin contenido práctico, la suma de 1 más 1 son 2 unidades, sin decir ni se trata de frutas, caballos, perros o lo que sea. Igual acá el contenido abstracto y formal de utilidad y ganancia quiere decir que no hay un contenido práctico en la ganancia de utilidad, no hay un significado ni peyorativo, ni positivo, ni crematístico, ni materialista. Podemos efectivamente decir que toda acción humana busca la utilidad o la ganancia, empleados como sinónimos, y con ello no estamos aludiendo a ninguna suma monetaria, balance de contabilidad o a imaginario homo o economicus. A ver, quiero aclarar una cosa. Yo no había leído el texto y usé la palabra utilidad en el sentido técnico de Mises. Sanotti ha usado la palabra utilidad en el sentido de utilidad contable. O sea, ganancia contable, utilidad contable. Lo que está diciendo acá, la ganancia o utilidad, o sea, lo que queda después de reducir los costos, es un significado formal y no tiene nada que ver con la contabilidad. Solamente tiene que ver con que se ha alcanzado el fin buscado. Y también se resalta que no tiene que ver con el imaginario homo económicos, que es un ser racional, que prevé todas las acciones, totalmente racional, totalmente monetarista, totalmente maximización de utilidades frente a los costos. No es ese hombre matemático que lo prevé todo. Sigue leyendo, por favor, Evelyn. Se alude simplemente al concepto de ganancia psíquica antes aludido, que creo quedó aclarado en el análisis praxeológico. Eso es muy importante para evitar que se nos tilde de economicistas y para diferenciar la escuela austriaca de la escuela neoclásica, ¿no? O sea que afirmar que la economización de recursos está íncita
En toda acción humana no significa rebajar la conducta a un aspecto economicista y puramente material, como hemos escuchado muchas veces, sino que significa elevar lo económico al campo del análisis general de la acción. Esa es la intención de citar esto, ¿no? O sea, simplemente no estamos reduciendo la conducta humana a aspectos monetaristas, a aspectos climatísticos, sino estamos elevando lo económico al íntegro de la acción humana. La ganancia que la acción humana busca no es más que afirmar que toda gente busca una situación más satisfactoria y tal ganancia puede muy bien consistir, en el caso de una acción humana virtuosa, en la felicidad del prójimo. Esto es importante, la ganancia no tiene que ser algo que se realiza a costas del otro, porque puede ser algo que incluye la felicidad del prójimo, puede ser algo que incluye la virtud, puede ser algo que incluye inclusive la ganancia del otro, del prójimo, no solo la propia. Entonces ganancia no hay que tomar en un sentido de juego de suma cero, donde lo que yo gano el otro lo pierde, sino un juego de suma positiva, donde lo que yo gano igual que el otro gano, donde yo soy feliz igual que el otro es feliz, donde yo alcanzo la virtud igual que el otro alcanza la virtud. Debemos aclarar ahora un problema que debe haberse planteado todo lector exigente. Si las implicancias formales de la praxeología no implican la asignación de contenidos específicos a los fines de la acción, ¿cómo poder concluir a partir de tales implicancias que los vendedores prefieren en general los precios altos a los bajos y los compradores en general los precios bajos a los altos? Esta es una importante pregunta. Si, como decimos y como afirma Zanotti, Mises con su praxeología no tiene contenidos prácticos en sus deducciones formales de la acción humana, en la praxeología, ¿cómo concluir que hay un contenido de más altos precios preferidos por los vendedores y más bajos precios preferidos por los compradores? Vamos a ver cómo responde esto Zanotti. Sí, por favor. Respondemos diciendo que, en efecto, es cierto que tales proposiciones, las preferencias de vendedores y compradores respecto a los precios, no pueden ser deducidas de las implicancias formales de la praxeología. Sin embargo, el sistema deductivo se mantiene intacto, pues tales serían las únicas proposiciones inducidas en la economía, las cuales pueden ser colocadas como premisas en el sistema. Esto es importante. Zanotti reconoce que desde este punto de vista a priori, de las deducciones a priori, en el sistema misiano de praxeología, no hay por qué preferir para los vendedores los precios más bajos, más altos, y para los compradores los precios más bajos. No hay por qué situar así las preferencias. Pero hay que asumir esto como una hipótesis práctica auxiliar, una hipótesis empírica auxiliar. Y acá Zanotti ha hecho un cambio en el transcurso de su vida académica. Acá en este libro, él todavía incluye este dato práctico como una premisa práctica que es inscrita en el método hipotético deductivo, el método genético deductivo, perdón, el método genético deductivo que usa Mises, el método deductivo a priori. Más tarde, en sus escritos más tarde, Zanotti reconocerá que estas hipótesis auxiliares empíricas son hipótesis adicionales al sistema nuclear de las premisas praxeológicas y que conjuntamente forman un sistema teórico. Entonces, Zanotti, más tarde en su desarrollo académico, este libro lo escribió bastante joven, va a diferenciar en la teoría praxeológica, en la teoría económica, un núcleo praxeológico, tal como lo define Imre Lakatos, el famoso epistemólogo, un núcleo praxeológico que es netamente deductivo, netamente axiomático, que no es contrastable con la práctica ni con la historia, y un círculo, un cinturón alrededor de ese núcleo de hipótesis empíricas auxiliares, que son las que le dan validez científica y sentido científico al estudio de la ciencia económica del plano de los austriacos. Es así como Zanotti, más tarde en su vida académica, concilia el método praxeológico de Mises con el sentido universal reconocido en la edad moderna de la ciencia, en base a Thomas Kuhn, en base a Popper y sobre todo en base a Imre Lakatos, y toma como referencia entre los académicos que siguen a Mises, a Fritz Machlup, que es el que propone esto de manera previa a Imre Lakatos.
A ver, eso se ve con la oferta y demanda. Sin intención está la oferta y demanda regula el precio. Ok, la oferta y demanda regula el precio. Aunque en realidad son las acciones individuales las que interactuando dan por resultado precios a los cuales se compra y se venda, y esos precios a los cuales se compra y se vende pueden implicar una excedente demanda o una excedente oferta. Según hay una excedente oferta o una excedente demanda, el empresario va descubriendo esa excedente demanda y va subiendo el precio, o va descubriendo la excedente oferta y va reduciendo el precio, y así poco a poco la economía se va ajustando hacia el precio equilibrio, pero antes que se llegue al precio equilibrio se va regulando, van cambiando las variables subyacentes, y la tendencia al precio equilibrio es otra, porque el punto de equilibrio va a cambiar de sitio. Dice eso para respecto a la oferta y demanda, ¿no? Eso de la oferta y demanda es en realidad un instrumento analítico que nos sirve mucho para explicar las cosas, para entenderlas, ¿no? Para correr la memotécnica, pero no es que las personas vayan con una curva de oferta en la cabeza o una curva de demanda en la cabeza, no es que los vendedores vayan con una curva de oferta en la cabeza y los compradores con una curva de demanda. Son acciones individuales de colocar cierta cantidad de productos a cierto precio que, interactuando con otras personas, dan como resultado los precios en el mercado. Y esos precios nunca son de equilibrio, pero van a tender al equilibrio. Y depende de la intervención de los empresarios para que sea más la aproximación al equilibrio o menos. Bueno, ahí se regula el precio. Si él es de ser. Si no es muy alto, el precio es porque la oferta es muy baja. Si la oferta es baja, el precio es más alto. Aquí hay un error. O ese es muy alto. Si el precio es alto, es porque la oferta es muy baja, correcto. No hay mucha producción y la demanda es muy alta, y también la demanda es muy alta, claro, también correctamente. Tendría que haber una oferta muy alta, más del doble, para que baje el precio a más del doble. Bueno, ¿cuánto baja un precio frente a los cambios de la oferta? Es una pregunta de elasticidades de demanda, es una cuestión empírica que no hay reglas teóricas al respecto, Tommy. Cuando uno quiere estimar cómo reacciona el precio frente a un cambio de la oferta, un cambio de la demanda, uno solo puede calcular empíricamente esa elasticidad. Ese concepto se llama elasticidad, la sensibilidad del precio, la sensibilidad de la cantidad demandada frente a cambios de precios, se llama elasticidad del precio de la demanda, y eso es una cuestión empírica, no es una cuestión teórica. No necesariamente va a bajar 4 o 5 veces las cosas, ni el doble. Esos números empíricos no dependen de cada producto, no es un número teórico que rige para todos. Puede ser que en un momento histórico sea así como tú dices, en un producto, pero no tiene por qué repetirse, ni puede ser lo mismo en otros países el mismo producto. Ok, entonces habíamos quedado en que la preferencia de los vendedores por precios más altos y la preferencia de los compradores por precios más bajos no pueden ser deducidos teóricamente, formalmente, en la praxeología, y que estas proposiciones, él llama proposiciones inducidas acá, más tarde lo llamará hipótesis empíricas auxiliares, son colocadas dentro del sistema de deducciones praxeológicas para seguir deduciendo más teoremas. Así como en las ciencias puramente experimentales, puede haber juicios analíticos sin dejar de ser por ello experimentales. Puede haber en las ciencias deductivas algunos pocos juicios inducidos sin dejar de ser por ello deductivos. Acá, Zanotti está peleando con su visión kantiana. En esa época parece que Zanotti estaba muy influido por el neokantianismo y la visión de Kant de la clasificación de las ciencias. Y así como hay ciencias puramente experimentales, que se basan en la inducción, él propone que hay ciencias formales que se basan puramente experimentales que se basan en la inducción. Propone lo contrario, de sus ciencias formales que se basan en la deducción, y propone algo intermedio, que sería lo de descubierto por Mises, que son las ciencias fáctico-deductivas. Y ahí él propone que hay un nuevo tipo de juicio analítico que, aunque sea analítico, no deja de ser experimental, a pesar de ser una deducción, ¿no? Entonces, acá, esa es una interpretación que hubo mucho tiempo de parte de Zanotti de Mises, y que él va a abandonar en su edad madura, reemplazar simplemente por el reconocimiento llano y pleno de que estas referencias de Mises a la realidad, al mundo llano y pleno, son referencias a hipótesis auxiliares empíricas. Así como Mises dice, lo normal es que el trabajo sea penoso, no tiene por qué ser así, hay gente que le gusta el trabajo.
Pero lo normal es que la gente sienta el trabajo malo o penoso, por lo tanto vamos a seguir induciendo la economía a partir de esa premisa de que el trabajo es penoso. Cuando se incluye esa premisa, se está incluyendo una premisa, una hipótesis empírica auxiliar. Y esto era una lucha al comienzo cuando estábamos muy influidos por Rothbard y su priorismo radical, pero que podemos tomar con tranquilidad y aceptar con tranquilidad si tomamos el marco de referencia de Fritz Machlup, discípulo de Mises, y lo compatibilizamos con la visión epistemológica de Imre Lakatos. Entonces descubriremos que toda ciencia, también las ciencias naturales, pero sobre todo las ciencias sociales, tiene un núcleo praxeológico, deductivo, no contrastable con la realidad, y alrededor de ese núcleo un cinturón de hipótesis empíricas auxiliares, que son las que son contrastadas con la realidad. Debe además aclararse que la praxeología se diferencia de la psicología en cuanto a objeto y método. Se podría decir que esta última se concentra en el porqué de la acción, mientras que la primera centra su atención en el qué de la acción humana. Esto es, centrando su atención pura y exclusivamente en las implicancias formales de la descripción de acción, las leyes praxeológicas que hemos analizado, usando por otra parte el método deductivo. Esto es importante porque diferencia la praxeología de la psicología. La praxeología responde a la pregunta: ¿qué consecuencias hay cuando se actúa? Es decir, formalmente, ¿qué ocurre cuando uno actúa? Y de ahí deduce sus teoremas praxeológicos. La psicología pregunta el porqué de las acciones, la motivación que está detrás de las acciones. La praxeología no se preocupa por la motivación, el porqué de las cosas. La praxeología más bien se preocupa por el para qué las cosas, o sea, hacia dónde están dirigidas, cuál es la teleología, la finalidad, la finalidad de los fines. La acción humana es estudiada como las acciones orientadas hacia fines teleológicos. Mientras que la psicología te pregunta por el porqué de las acciones humanas, la motivación que te lleva a actuar de una u otra manera. Hay algunas otras ramas que se mezclan con la praxeología. Una es la psicología, que hay que diferenciar de la praxeología, y la otra es la ética. La ética también tiene que ver mucho con acciones humanas, pero es una evaluación normativa, ¿no? Y una fundación normativa de las acciones humanas. La praxeología no evalúa si es bueno o malo la acción, la ética sí. Entonces, por el lado de los fines que persiguen las acciones humanas, la praxeología está entre la ética y la psicología, que está más allá de los fines humanos, y une los fines con los medios, ¿no? O sea, los fines se estudian normalmente con ética y con psicología, y cuando se estudian los fines en relación a los medios, estamos estudiando praxeología. Y cuando se estudian solo los medios, o sea, qué es la materia, qué es la biología, qué es el cuerpo, qué es la producción, estamos en las ciencias tecnológicas o las ciencias naturales. Entonces, los medios son estudiados por las ciencias naturales, los fines son estudiados por la ética y la psicología, y la relación de fines con medios son estudiados por la praxeología. Por último, debe aclararse que respecto a problemas filosóficos, la escuela austríaca no implica una unidad de doctrina filosófica respecto a tales problemas. Si bien sería incoherente con la escuela austríaca un sistema filosófico que esté en directa contradicción con el método y conclusiones de dicha escuela, como sucedería con el sistema filosófico marxista. Esto es importante. Digamos, como sistema totalitario o como cosmovisión metafísica, el sistema filosófico marxista se opone radicalmente, estaría en contradicción directa con toda la escuela austriaca. Pero la escuela austriaca, a pesar de que está en contradicción directa con el sistema filosófico marxista, se abre a una serie de sistemas filosóficos y es compatible con una serie de doctrinas filosóficas. En otras palabras, uno puede ser kantiano y ser austriaco, o uno puede ser realista, atomista y ser austriaco, o uno puede ser weberiano y ser austriaco, o uno puede ser aristotélico y ser austriaco. Lo que sí hace difícil es un platonismo que nos acerca al comunismo de Marx, ¿no? Inclusive puede ser platónico uno como austriaco cuando considera que las ideas son las que predominan.